La Florida, por ese momento, estaba en manos de España. Por eso tiene ese nombre tan castellano, ¿no? Florida. Lo mismo nos va a pasar más adelante con la parte de Los Ángeles, California, también era parte del Virreinato de México. Después se van a ir negociando, algunos territorios se compraron, otros territorios se ganaron en guerra. ¿Estamos? Y parte de la desembocadura del río Mississippi también habían estado por ahí incursionando los franceses, junto con la zona de la desembocadura del río San Lorenzo, que también habían sido conquistados en un primer momento por franceses. Montreal, Luisiana, son todos nombres provenientes de la lengua francesa. Es más, en algunas ciudades de Canadá, hoy en día tienen el doble idioma, francés e inglés. Miren cómo dura al día de hoy esta doble conquista de Canadá. Pero bueno, vamos a lo que serían las 13 colonias. Muy chiquititos si tenemos en cuenta lo que hoy es Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuál es el motivo por el cual vinieron a conquistar? Primero, si nosotros vamos a relacionarlo con lo que ya vieron ustedes el año pasado, conquista española y portuguesa, podemos decir que la conquista inglesa es un siglo después. ¿Por qué? Porque cuando España y Portugal salieron a conquistar, Inglaterra todavía no había despegado como dominadora de los mares y como potencia mundial. Un siglo después, cuando empieza a vencer a España y a Francia, recién ahí despega como potencia mundial. Y entonces recién ahí empieza su radio de conquista. Españoles y portugueses, ¿por qué habían venido a América? Por las riquezas. Por las riquezas, muy bien. Más territorios, muy bien. Recuerden, en esta época el dinero, la acuñación del dinero se hacía en el metal que lo compone. Es decir, las monedas valían lo que valía su contenido. Las monedas de oro es más que las monedas de plata. Entonces, los recursos, las reservas de un país se manejaban en metales preciosos. Yo, mientras más metales preciosos tenga la Reserva Nacional, más dinero voy a tener como Estado. ¿Sí? Hoy en día, ¿en qué se basan las reservas? ¿Qué se tienen en cuenta las reservas de un país? Por ejemplo, nuestras reservas del país. Bajaron las reservas nacionales. ¿Por qué? Bajó qué cosa. La cantidad de dólares. Hoy nuestra reserva, ¿hay oro? Sí, en el Tesoro Nacional hay oro. Pero lo fuerte, lo circulante, no es el oro. Nosotros no compramos y vendemos con lingotes de oro. Lo hacemos con dólares. Por eso a veces en la tele escuchamos, uy, bajaron las reservas, vendieron tantos millones de dólares para bajar el dólar, se achicó nuestra Reserva Nacional. La Reserva Nacional es la que nos respalda la economía como país. Baja la reserva, nuestro dinero pierde dinero, pierde valor. ¿Estamos? Eso se llama inflación. ¿Está? Bien. Entonces, en esta época las reservas eran el oro o la plata que se encontraban. Por eso, España y Portugal salen a buscar oro y metales preciosos, oro y plata. Ahora, Inglaterra va a conseguir esas reservas del comercio, ¿se acuerdan? La gran comerciante mundial. Lo veíamos antes de la revolución industrial. Acá estamos antes de la revolución industrial. ¿Sí? Calculen que la independencia de Estados Unidos es en 1776. O sea que la revolución industrial para la conquista es en el siglo XVII.
no aparece. ¿Por qué llegaron a conquistar los ingleses? ¿Por qué? ¿Cuál era la finalidad? Creo que era la consigna 2. Fíjense. A ver. A principios del siglo ¿Estás bien? ¿Está tomado? Sí. A principios del siglo XVIII, Inglaterra comenzó a poblar la costa atlántica de los actuales Estados Unidos, asegurando control sobre esta zona y evitaba incursiones de potencias europeas. A la vez, este territorio se convirtió en el destino de las minorías, que en Gran Bretaña eran perseguidas o sufrían penurias económicas. Primera razón, evitar que otras potencias tengan esos territorios. ¿Qué otras potencias? España, Francia. ¿Sí? Pero a su vez, fíjense, ¿podemos dar el celular, corazón? Gracias. Fíjense lo que él puso. Era el destino de las minorías. No. ¿Quiénes serán las minorías? ¿Quiénes serían las minorías? Esas minorías se tenían que ir. Los que tenían otro pensamiento. Bien, los que pensaban distinto. Tenían distinto. A ver, tenemos que centrarnos en Inglaterra. En Inglaterra de Isabel I. La hija de Enrique VIII, ¿se acuerdan? Enrique VIII había hecho el cisma, la división en la fe. ¿Se acuerdan de Enrique VIII que tuvo muchas esposas y que se separó de la Iglesia Católica en la época de las reformas religiosas? Nos fuimos el año pasado, que seguramente con Gabriela sé que lo vieron. Época, ¿se acuerdan de Lutero? Que apareció la Iglesia protestante, la Iglesia Católica por un lado, que se reorganizó, la Iglesia protestante por el otro, y empezaron a surgir distintas iglesias, entre ellos la Iglesia Anglicana. ¿Qué había pasado? Enrique VIII quería separarse de Catalina, su esposa, una hija de los reyes católicos, ¿sí? Por lo tanto, de otra religión católica, para casarse con alguien más joven, con alguien con edad de su hija. Esto es un poco chimerín, ¿no? ¿Qué pasó? El Papa no autorizaba ese matrimonio porque el matrimonio es indisoluble, no se puede disolver para la Iglesia Católica. Olvídense de los casamientos civiles que tenemos ahora. En esta época, el único lugar donde se establecían los matrimonios era en la Iglesia, ya sea protestante, ya sea católica, ¿sí? No había otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Enrique? Se separa de la iglesia. En este tiempo tan convulsionado que se empezaban a separar iglesias, se separa y funda su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, cuya base es la base de la Iglesia Católica. La Iglesia Anglicana tiene obispos, tiene pastores, sacerdotes, tiene sacramentos. ¿Cuál es la finalidad de esta separación? El tema de hacer que los matrimonios
puedan separarse. ¿Por qué? Una conveniencia propia, no era más que eso, no era por una cuestión, digamos, ideológica como pudo haber sido Lutero. Estoy en contra de él, me separo, ¿sí? Y empieza a formar la iglesia anglicana, donde la autoridad máxima, como ser lo que es el Papa para nosotros, es el rey de Inglaterra. Enrique VIII, luego Isabel I, hija de Enrique VIII, sucesora en esta sucesión inglesa que bastante problemática. Para afianzar esta iglesia anglicana y su poder, ¿qué hace Isabel? Empieza a perseguir a aquel que no pensaba como ella. Ella y sus sucesores. Persigue que piensa distinto. ¿Se acuerdan? Todavía acá no está la monarquía parlamentaria, ni la reforma victoriosa, ni nada que se le parezca. ¿Sí? Era un país absolutista. Y empieza a perseguir quienes tenían distintas religiones. No solo católicos, puritanos, cuáqueros, presbiterianos, que eran todas ramas de la iglesia protestante. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento que o me voy a otro lado, o voy preso, corriendo hasta peligro mi vida. Aprovechándose de esta persecución y ante la necesidad de poblar nuevas tierras para obtener de ahí materias primas, las compañías comerciales inglesas van a hacer un trato con la reina para, en sus viajes comerciales, traer también a estas minorías. ¿A dónde? A estas nuevas tierras que descubrieron, que si no las poblamos, franceses por el norte, por el sur, españoles van a empezar a tomar. ¿Qué necesito yo acá? ¿Metales preciosos? No, casi no olvido. Las grandes minas que tenemos en los montes Apalaches en el Venezuela. El oro que se descubre en Estados Unidos, ¿no es acá? Acá. La fiebre del oro va a venir mucho tiempo después cuando esta gente se está independiente. ¿Está? O sea, no viene a buscar riqueza en cuanto a metales, sí riquezas en cuanto a lo que yo puedo extraer de materia prima. Y si yo traigo poblaciones acá y empiezan a poblarlo, estas poblaciones van a consumir. ¿Y a quién le van a comprar? A las mismas compañías comerciales que lo trajeron. Entonces, se entiende que es totalmente distinta el objetivo de esta conquista inglesa. No vengo a extraer recursos y llevármelos a Europa. Vengo a hacer otra cosa, a poblar, sí a llevarme materia prima, pero ya tengo un territorio que produce. Una colonia que produce. Nosotros vimos en la revolución industrial, por ejemplo, que de acá venía un nuevo elemento fundamental en la revolución industrial. ¿Cuál era? El algodón. ¿Estamos? Entonces, como estos grupos que venían comunidades que venían huyendo de Inglaterra, fueron ocupando distintas secciones, formando así 13 colonias. Y estas 13 colonias tenían características distintas. A veces ideológicamente tenían esa colonia una característica, o fundamentalmente tenían características religiosas. ¿Estamos? ¿Bien? Bien. Entonces, por eso vamos a entender que esas 13 colonias no tienen nada que ver con los virreinatos españoles. Son colonias con características propias. Y por eso cada una va a tener su organización propia. Luego se van a extender un poquito más hacia el sur
cuando Inglaterra gane la guerra, ¿sí?, contra Francia, y Francia, a cambio, le va a tener que dar la desembocadura del Mississippi y se van a empezar a extender un poquito más. Y España, que también perdió en esa guerra, va a tener que darle lo que es la península de la Florida. Y así se van a extender esas 13 colonias. Estamos con características propias. ¿Se entendió? ¿Seguro? Es que yo no sé. ¿Clarito? Ahora. ¿Está repasando cada día? ¿Está repasando la biología? Yo también, boludo. Esto que yo les estoy explicando, las características propias de cada uno, es la base de por qué Estados Unidos, cada estado tiene características propias, que en su base tenían características propias. Vamos a ver que estas 13 colonias las vamos a dividir en dos grandes bloques. Las colonias del norte y las colonias del sur. ¿De dónde? De acá. No es que las colonias del sur están en América del Sur. Por favor, es el error que siempre cometen. Por eso se lo repito 50.000 veces, porque es lo primero que me pone en una prueba y está mal. Las colonias del sur son estas. ¿Cuáles son? Las colonias del sur son las al sur del continente. Ahora. ¿Qué es lo que pasa acá? Obviamente no es el mismo clima que hay en la desembocadura del río San Lorenzo que en la desembocadura del río Mississippi. Es más que obvio que las cuestiones climáticas van variando y cambiando. Aparte, especialmente estas colonias del sur que fueron ganadas por guerra, fueron entregadas por el rey de Inglaterra a distintos nobles. Entonces, los nobles formaron las colonias con grandes propiedades, grandes extensiones de tierra. Eran grandes terratenientes. Por eso esa va a ser la base de las plantaciones. Y así vamos a tener que en el norte, las colonias del norte tienen unas características distintas a las colonias del sur. Las colonias del norte, económicamente hablando, ¿qué características tienen? Solo uno, siempre uno va a probar uno solo y el resto no. No te digo, pregunto. ¿No querés ir a tomar agua? Sufro por tu garganta. Estoy tomando y estoy comiendo caramelo comestible, pero no me pica mucho la garganta. Yo sufro por tu garganta, porque cero que solo por tu garganta. Pasa que es como que ir a tomar agua me gusta mucho. Pero yo sé, es mi instrumento de trabajo y es la parte más débil que tengo, por eso. Pasa que le diría a mi mamá que venga a buscármelo, a la última hora tenemos un prueba. Y bueno, pero si te vas a enfermar con la sangre justificada. No, tengo miedo que no me la tome. Tienes la pregunta. Me necesita el ¿Por qué no la buscas en el recreo? Bueno, Porque para que estés así estás sufriendo mal. No tenés que ver. no sé, no tocarlo. Feliz. No sé corazón, ¿eh? No para asustarse, simplemente es que está bien. Bueno, no sé, digo que le preguntes a la profe, porque me da
vos agarrate así, estás subiendo ahí, dejando tu garganta y cada vez que uno tose, se lastima la garganta. O sea, va raspando la garganta. Y eso es nada más. Opinión netamente personal. Bien. ¿Podemos? Economía. Sí. No es que no quiera escucharte, pero siempre te venimos a escuchar. Quiero que participe el resto. ¿Sí? Dale. No importa, estamos con... A ver, una cosita. ¿Estamos corrigiendo? Todo el mundo tendría que estar levantando la mano para saber si lo que tengo está bien y puedo estudiar de ahí. ¿Se entiende? Bien. En las colonias del norte, México posee gran desarrollo de la agricultura, comercio y manufactura. A ver, ¿avance económico? Bueno, ya que detallamos un poquito. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos porque si no me yo te doy para hacer cosas victorias de los Eso no se estudia. agricultura, sí, pero ¿cuál? ¿Cómo? O sea, que falta el relleno, ¿sí? ¿Cómo es esa agricultura? ¿Cómo se da esa agricultura? ¿Me puedes explicar? Sí. No sé, pero... A ver, no me vengan porque no sé si está bien. A ver, si está mal, no se te va a caer el techo en la cabeza, dale. La corona inició el crecimiento económico de los colonos ya establecidos, que existía una velocidad orientada al comercio, las finanzas y la profesión. Bien, pero ¿cómo es la agricultura? Eso está bien. Pero ¿cómo es la agricultura? ¿Se entiende la pregunta? Porque a ver, los dos tienen agricultura, ya se los adelanto. ¿Cuál es la diferencia? A eso vamos. Agricultura, ¿cómo se da? Las dos son comerciales, porque las plantaciones también. ¿Cómo se da esa forma de agricultura? En una y después vamos a ver en otra. ¿Entiende la pregunta? El placer de las Porque articulaciones. si no, no vamos a entender la diferencia. Sí, el placer. Son las que captan la posición de los músculos y las articulaciones. Te digo para que lo sepas. No, el sur está para la natación. ¿Cómo? Fuerte, no te escucho. Está la primaria acá a los alaridos. Y alguna que otra habla. ¿De pesca? ¿De pesca? ¿Y cómo es una agricultura de pesca? ¿O pesco o cultivo? Eso es claro. Una agricultura de pesca. Si yo tengo una cría de peces, es una piscicultura, no es una agricultura. Está bien. Por eso te pregunté para que vos no te des cuenta. No te estaba hablando de la pesca, puede ser. Hay pesca, pero estamos viendo qué tipo de agricultura tiene. Acá es el clima más frío. Son territorios más chiquitos. Son territorios que se van a dividir en muchas propiedades. Se llama agricultura de granjas. La típica película norteamericana
de las granjas tipo la familia Ingalls, ¿sí? Donde mamá, papá trabajan en la tierra y los nenes. Bueno, esto se da acá. Son granjas donde la familia trabaja la tierra, cultiva la tierra. Por eso, en las colonias del norte vamos a ver que no hay esclavos. Son muy poquititos los esclavos, por razones más que obvias. El clima, no porque fuera bueno. ¿Estamos? Es una agricultura, como me dijeron por acá, comercial, sí, netamente comercial. Pero también, en estas colonias, Inglaterra va a dejar que se desarrollen algunas industrias. Especialmente aquellas que Inglaterra en su territorio no tiene. Por ejemplo, la industria naval, construcción de barcos. Inglaterra, gran comerciante, gran navegante, por lo tanto, que necesita barcos. ¿De dónde van a sacar los componentes para los barcos? De toda esta zona donde al norte tenemos grandes extensiones de bosques. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Los bosques se talan, se usa la madera, pero en vez de llevar la madera en un barco para que se haga en Inglaterra, hacen los barcos acá y el barco se va dando. Una cuestión. Entre otras manufacturas. Una de las pocas. A mí no me molesta la cola. Como le No te hagas problemas, ¿sí? Pero dije lo mismo que te dije yo. Enferma no puede ser tan enferma, tampoco va a dar entonces, una manufactura desarrollada, claro, por ejemplo, no van a desarrollar acá la industria textil. ¿Por qué? Porque estaba en Inglaterra. Y los colonos tenían que comprar en Inglaterra. Van a desarrollar aquellas industrias o que no haya en Inglaterra o que a Inglaterra le conviene que haya en América para no gastar doble. ¿Estamos? Y obviamente, si es una agricultura orientada hacia el comercio, acá va a haber gran desarrollo comercial. Esto va a hacer que gran desarrollo comercial va a tener una clase social totalmente distinta. Lo vamos a ver luego. ¿Se entendió esta casa? Vamos del otro lado, la del sur. Ahora sí, el sur. ¿Qué tiene? Actividad económica. Allá, acá. Sí. Agricultura de plantación con cultivos como el algodón, tabaco y el arroz. No, está mal, Jan. Mientras acá teníamos una granja, con toda la producción de una granja, acá teníamos plantaciones, es decir, grandes extensiones de tierra. ¿Se acuerdan que les dije especialmente las del sur estaban en manos de nobles?
¿sí? O de dueños de grandes extensiones de tierra, bueno, esto va a dar origen a las plantaciones. Aparte por una cuestión climática, no es lo mismo este clima que este clima. Las plantaciones tienen que tener un clima de tipo cálido, especialmente los productos para cultivar que él acaba de nombrar, el algodón, el tabaco, el arroz. ¿Estamos? Entonces, esas plantaciones, que son grandes extensiones en pocas manos, grandes extensiones de tierra en pocas manos, acá son pequeñas extensiones de tierra, una granja, el dueño de la granja, el que trabaja en la granja, es la familia granjera. ¿Algún que otro empleado? Sí, pero nada más. Acá, al ser grandes extensiones, el dueño no va a trabajar la plantación. Entonces, ¿de dónde va a sacar la mano de obra? De algo que salga barato. Esclavos. Esclavos que van a venir de África. El esclavo le sale barato. ¿Por qué? Porque compra el esclavo y se reproduce. Las típicas películas norteamericanas de la esclavitud, bueno, pasan en estas colonias. Y ahí vamos a tener, cuando veamos la sociedad totalmente polarizada. ¿Hay comercio? Sí, pero ¿de qué se va a basar? ¿De la manufactura? No, el comercio es de la agricultura y de plantación. Grandes extensiones de tierras en pocas manos, donde aparece un nuevo elemento racial, que es la raza negra. ¿Por qué no hay esclavos negros en las colonias del norte? Por las cuestiones climáticas. Primero, pequeñas extensiones no conviene. Se organiza la familia. Clima frío no conviene. El esclavo viene de África. No puede estar en zonas húmedas. No rinde. Estamos. Por eso las colonias del sur sí van a tener esclavitud. Va a ser la base de la economía de esta región. Por eso cuando se dé la guerra de secesión, es decir, la guerra donde pelean el norte por el sur, que teóricamente en las películas muy románticamente es por la liberación de los esclavos, el norte va a querer liberar a los esclavos del sur, sí, pero no por buenitos. No, tampoco, porque no les sirve para ellos. Si yo, colonias del norte, quiero tener preponderancia, poder político, tengo que sumar a estos que tienen desarrollo de plantaciones. ¿Cómo voy a destruir las plantaciones? Liberando a los esclavos. Si yo, dueño de las plantaciones, tengo que pagarle un sueldo a un empleado, si los esclavos se liberan, tengo que pagar, me apunto, porque son un montón. ¿Se entiende? Porque las plantaciones daban mucho más rédito. Porque me está trabajando gente, me trabaja gratis. Simplemente los alimentos y hasta ahí. Si los mato no pasa nada, porque tienen menos valor que un jarrón. A la persona la llevan al rango de cosa, la cosifican. Entonces, al tratar a la persona como una cosa, le quita todo derecho. Ese es el gran drama de la esclavitud. Fíjense una cosa, ¿hasta qué punto se va a cosificar al esclavo?
En la conquista española, ¿se acuerdan? Había mestizos, había mulatos, había mezcla de razas. Socialmente más bajos, pero eran tomados como una clase social en sí misma. En las colonias inglesas no existía el mestizaje. No era que no existía el mestizaje. No vas a salir ahora, corazón. No era que no existía el mestizaje. Formalmente existía, no existía como clase social aparte. Si algo muy común, lamentablemente, el dueño de las plantaciones abusaba de sus esclavas, porque eran sus esclavas y no podían hacer lo que querían, y esas esclavas quedaban embarazadas y tenían hijos. Esos hijos, a pesar que eran los hijos de los dueños de la plantación, eran tan esclavos como sus madres. ¿Se entiende? Por eso en algunos libros de literatura de Estados Unidos se hablaba de los esclavos blancos. No eran que los blancos se los esclavizaban, eran estos hijos de mezcla de padre blanco, madre negra, que la genética puede hacer una cosa u otra. La genética, por un lado, te puede tirar hacia la raza blanca, hacia la raza negra o hacia una persona mulatta, es decir, en cuanto a fisonomía, ¿no? En cuanto a fenotipos, ¿no? En cuanto a lo que yo veo. Entonces, así salga rubio de ojos claros como el padre, era hijo de un esclavo. Por lo tanto, esa persona era esclava aún de su propio padre. ¿Se entiende el dramatismo que era la esclavitud en Estados Unidos? Estados Unidos y en todos lados. El norte, cuando va a pelear con el sur para liberar, después de la independencia de Estados Unidos, para liberar teóricamente a esos esclavos, la cosa es ¿por qué los quiere liberar? ¿Porque son buenos? ¿Porque piensan en el pobre esclavo maltratado? La mayoría ni que se interesa. Lo libera porque de esa manera te voy a fundir y te voy a dominar a la parte sur de Estados Unidos. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿quedó claro las diferencias económicas? Obviamente que estas diferencias económicas van a traer como consecuencias diferencias sociales. Mientras que acá tenemos una sociedad donde hay movilidad social. ¿Qué es una movilidad social? ¿Qué es la movilidad social? Había niveles sociales. Sí, pero todos hay niveles sociales. ¿Qué es movilidad social? Porque acá también hay niveles sociales. ¿Te tengo? Bien. Movilidad social es que puedo pasar de una clase social a otra. Si yo acá tengo una clase basada en el racismo, ¿voy a poder pasar de una clase social a otra? No. Si yo nací negra, no puedo dejar de ser negra. Si yo nací mulato, no puedo dejar de ser mulato. Si yo nací a un blanco, pero mi madre es esclava, no puede dejar de ser esclava. ¿Se entiende? Acá casi no hay esclavitud. Hay movilidad social, hay una burguesía, especialmente comercial, que a medida que voy desarrollándome, voy creciendo. Entonces tenemos una sociedad con movilidad social. ¿Algo más encontraron de sociedades de la colonia del norte? La burguesía era dedicada al comercio, finanzas y profesiones. Exactamente. Profesionales, ¿sí? De la burguesía
tiene un papel importante. Es la que rige estas colonias. ¿Qué pasa con el sur? ¿Qué pasa con la sociedad en el sur? Es la conservadora que muestra que en el sur y configuramos la sociedad de Estados Unidos. Conservadora. Acá hay burgueses sí, pero hay nobles también. Acá hay unos grandes terratenientes. Yo no pude. Blancos. ¿Cómo va a ser mucho todo Hay una sociedad polarizada, porque acá aparece raza negra y existe un racismo al extremo. Fíjense, en esta zona de lo que fueron las colonias del sur, de las 13 colonias, en estas zonas el racismo siguió siendo tal aún cuando la Constitución decía otra cosa, aún cuando todo el mundo decía otra cosa, hasta prácticamente mediados del siglo XX. Aún en 1950, 60, en Luisiana, por ejemplo, seguía habiendo colectivos para blancos y colectivos para negros. Si un blanco subía, así sea una mujer negra, le tenía que dejar el asiento por el solo hecho de ser blanco. Y no les estoy hablando del siglo XVIII, les estoy hablando del siglo XX. Les estoy hablando de una de las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos, donde van a defender derechos a Asia, sabían que defienden derechos en Asia, pero donde en su propio país los derechos hacían agua por un lado. ¿Se entiende? A veces tenemos idealizados determinados países y en alguna cosa de esta diferencia, este racismo de esclavitud, aún cuando la esclavitud se abolió, siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, sería un tema muy importante. Fíjense, ¿cuántos presidentes negros tuvo Estados Unidos? Uno. ¿Cuándo? Washington. ¿Cuándo? Pero no les estoy diciendo Obama. A mí que me está diciendo Trump. Siglo XXI. ¿Qué? ¿No hay negros en Estados Unidos? Sí. Entonces yo me lo voy. porque son inferiores. Los países son inferiores. Siguen pensando con esta mentalidad racista. ¿Cuántas presidentas mujeres tuvo Estados Unidos? Ninguna. No, ahora que estamos llegando. Presidente. Creo que ninguna. Cero. Ninguna. Cero. La gran potencia mundial, donde todo el mundo mira, Estados Unidos. ¿Se entiende? A veces hay que mirar más allá de los cantantes de moda o la gran tecnología, y hay que empezar a escarbar un poquito más allá, ¿no? Bien, muy bien. ¿Se entienden estas diferencias? Por eso va a ser que estas colonias sean más dinámicas. ¿Por qué? Porque tienen acceso social, porque tienen mayor desarrollo económico. Si bien estas tienen plantaciones, ellas tienen mayor economía. ¿Por qué? Por el comercio. Entonces,
Esto hace que sean más desarrollados. ¿Cómo es el gobierno? La organización política, ¿cómo se da? Cuadro así algo raro. Así Dale. Aunque todas las colonias dependían de la corona inglesa, no todos tenían el mismo tipo de gobierno. Al juntarse cada colonia, el rey les daba un estatuto que establecía si el gobernador era designado por la corona o los colonos. Todas las colonias tenían una asamblea legislativa, por lo que había dos tipos de leyes: las leyes coloniales dictadas por la corona y las falles, establecidos por los propios colonos. Bien. A ver, ¿qué pasa acá? En esta sociedad rara, la Unión de los Virreinatos, que España da un solo sistema de gobierno listo. Deja tu corazón cuando terminemos. En esta sociedad tan dispar, también es dispar el gobierno. Y acá no dividimos en norte y sur. Esto se va a dar tanto en el norte como en el sur. Cuando se conquista y se establece una colonia, se firma lo que se llama estatuto colonial. Ahí el rey acuerda con los colonos cómo se van a gobernar. Algunos lo designa el rey. Gobernador, elegir al español, ¿vieron? Manda el gobernador y ahí se organizan. Otros, en algunas otras colonias, es un gobierno más local, es decir, eligen los colonos. Tienen un gobernador y una asamblea de colonos. Agarró. ¿Qué va a hacer esta asamblea de colonos? ¿Todas las leyes? No. Las leyes generales para todas las colonias en conjunto las va a seguir dando el Parlamento. Las leyes locales para cada colonia la va a dar la asamblea de colonos. Es decir, las leyes particulares para Carolina del Sur la van a dar los colonos de Carolina del Sur. ¿Se entiende? Esto va a ser cierta independencia que cuando veamos la independencia de Estados Unidos y le quieren venir a restringir los derechos, ahí se van a armar y ahí se van a quedar libres. ¿Se entendió esto? Bueno, por favor que no les falte nada. Les doy 5 minutos para que controlen. Tenés 2 minutos para llamar. En el siglo XVIII, Inglaterra empieza a necesitar más dinero. Gracias. Revolución industrial, necesito más materia prima y necesito que ustedes, colonias, me compren solo a mí. Acentúan el monopolio. ¿Se acuerdan del siglo XVIII? Revolución industrial, Inglaterra produce en grandes cantidades. Por lo tanto, ¿va a dejar que libremente compren a quien quiera? No. El monopolio cada vez va a ser más estricto. Y por supuesto, no solamente el monopolio, sino que si Inglaterra necesita más dinero como Estado, ¿qué va a empezar a subir? Precio. ¿Qué va a empezar a subir? Yo, Inglaterra, necesito Sueldo. mayor cantidad de dinero. ¿Qué voy a hacer con la plata? Mi nación. ¿Me voy a dejar la libertad de comunidad? Ah, no. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a subir?
¿Pueden pensar? Dictadura. ¿Qué pasaba cuando un reino o un estado necesitaba más dinero? ¿Qué subía? Ay, no recuerdo el nombre. Inflación. ¿Impuestos? Inflación. El extranjero. Bueno, inflación e impuestos más o menos lo mismo. ¿Qué? Por un lado, las ideas de la ilustración Hay 3 o 4. van a traer, Creo que es 3, 1, 2, 3, 4. van a traer un pensamiento. Nosotros tenemos libertad en las colonias, fantástico. Tenemos asambleas de colonias, fantástico. Tenemos leyes locales que las hacemos nosotros, bárbaro. Pero las leyes generales para la colonia, ¿quién las hace? Lo puse ahí abajo. ¿Quién las hacía? Las locales las hacían los colonios. Sí, genial. ¿Y las generales para todos? El rey. ¿El rey? ¿Quién lo hacía? ¿De otra vez? No sé, la moneda. ¿Quién está sentada? Tiene la cabeza ahí. ¡Ay, pobre! La asamblea general Pero alternativa. yo le daría abajo. Se lo robé a mirar. Profe, ¿viste? ¿Viste? Sí. ¿Cómo se llamaba? Profe, ¿viste? Contexto ahí. ¿Quién era el que hacía las leyes generales? Ay, para por salir. Tardó 10 millones de horas. ¿Quién No hacía volvió las más. leyes generales? Lo había puesto ahí abajo. A ver quién copió. Y los representantes de la ¿Quién hacía las leyes generales? El parlamento. Ah, bien, ahí copió. El parlamento. Olvídate la palabra de reinato acá. No existe. Son colonias, no hay. Son colonias. Igual que Renato lo dijo que hay un libro. El Parlamento hace las leyes para todas las colonias. Por lo tanto, las leyes de impuestos generales, ¿quién las hace? Repito, el Parlamento hace todas las leyes generales para el total de las colonias. Si hay un aumento de impuestos en todas las colonias, ¿quién hace esas leyes? El Parlamento. ¿Las hace la Asamblea Colonial? No. Por lo tanto, si yo hago las leyes para mi colonia y vos venís al rey con tu parlamento a traerme las leyes, yo quiero ir, por lo que dice la ilustración, al representante del parlamento. Es básico. Si ustedes del parlamento hacen mis leyes, yo quiero representantes ahí. A los que tenemos yo quiero tener representantes en el Parlamento. ¿Por qué ustedes van a decidir por mí? ¿Entienden? Uy, che, no se olvidó nada. Buscan. Representantes en el Parlamento. ¿Qué le va a decir el Parlamento a estos colonos que buscan tener representación en el Parlamento? Estos colonos que quedan apuntados a decidir ellos sobre su colonia. ¿Qué le va a decir el Parlamento? ¿Qué le dice el Parlamento? ¿Va a dejar o no va a dejar? ¿Todo bien ustedes en su colonia? Tengan la asamblea de colonos, divinos, pero las leyes generales las hacen solo los ingleses. Paso por ahí, y están con cuatro tíos. ¿Estamos? Aumento de impuestos. El monopolio cada vez mayor.
el rechazo para el Parlamento. Se va generando todo un descontento en las colonias. A esto se le suma que Inglaterra va a subir los impuestos en cosas particulares. ¿En qué? Al té, al papel, al vidrio, Sí. Papel. Pues el papel no es solamente el papel, es grabado, toda la transacción comercial, ¿sí? ¿Qué significa? El impuesto a toda transacción comercial. ¿Se acuerdan? Esto a la colonia del norte. ¿Lo va a beneficiar o perjudicar? No, lo va a perjudicar. Son los que tienen peor prejuicio. Porque es un más comercio. El impuesto del timbre. ¿Qué es eso? No se puede tocar más timbre en la casa. ¿Qué es el impuesto del timbre? Es el impuesto, el timbre de la escapilla. ¿Sí? Timbre o escapilla. Son sinónimos. El impuesto del timbre es el impuesto a las transacciones comerciales. Toda transacción comercial tenía que tener un gravamen impositivo, un porcentaje de impuesto, por lo tanto, todos los precios. ¿Sí? El impuesto del timbre se va a dar primero, luego se va a dar el impuesto al té, al papel, al vidrio. Todos elementos de uso cotidiano. El impuesto al vidrio y al papel luego se van a sacar. Pero va a quedar sobre todo el impuesto al té. No dice el impuesto al té, que es pavada, son tantos escándalos por eso. El impuesto al té es como si yo les diría el impuesto a la yerba mate para nosotros. Ahora que la yerba se fue por la nube, para ustedes van a supermercado. Está tu compañero esperando para ir al baño. ¿Qué pasó? Porque tomó un té y se lo... No, bueno. Es un milagro de Dios. Esto solo ocurre en tercero A, boludo. Dios existe y está aquí presente. Bien, a ver, ¿quién era el que se me estaba durmiendo? Se tenía que lavar la cara. ¿Qué? Ahí, dale. Apura, a ver. Las cosas, primero que no son iguales. Segundo que así nunca, porque le estamos dando fuerza. Química, ¿cómo doy la fuerza? Una cosa es así, la gravedad hace que va trabajando, y otro que va a Bueno. Bien. A ver. Vamos que tenemos que terminar. El impuesto al té es el que lo siguen sosteniendo. Van a ir sacando los demás impuestos, pero el impuesto al té no. Y ahí eso fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Qué van a hacer con este impuesto al té? Lo primero que van a hacer es el motín de Boston. ¿Qué es el motín de Boston? Sí. Los colonos de Boston arrojaron al mar el cargamento de algunos barcos.
un episodio conocido como el Botín de Expreso. De Boston, porque ¿dónde fue? En Boston. Motín de Boston. ¿Qué va a pasar? ¿Es solo por el impuesto al té? No, es por todo. Por el rechazo al Parlamento, hay cada vez mayor monopolio, y al haber mayor monopolio, los precios los pone Inglaterra. No se olviden que esto lo llevan acostumbrados a algo mucho más light que lo que tenía España. Mayor impuesto, el impuesto al té se sostiene, y el impuesto al té lo pagan todos. ¿Por qué? Porque el té Entonces, para manifestarse, ¿qué hacen? Hacen cargamento de té en el puerto de Boston. El puerto de Boston es uno de los puertos más importantes de la parte norte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen? Aparte, algo anecdótico, se disfrazan de pieles rojas, ¿sí? Se disfrazan de pueblos originarios. Imagínense el inglesito muy burguesito y clarito con las tubitas y disfrazado de pueblo originario, nadie se las creyó. Y van a atacar esos cargamentos y los tiran literalmente al mar. Esto va a traer muchas pérdidas, no solo a la compañía comercial, sino también a Inglaterra, porque son impuestos que no le llegan. Y encima indemnizar a esas compañías comerciales por las pérdidas ocasionadas. ¿Qué hace Inglaterra ante esto? No solamente mete preso a distintas personas, sino que empieza a cerrar los puertos, las colonias. No pueden comerciar. Esto va a traer gran incertidumbre y va a llevar a que los colonos se organicen y organicen lo que se llama el Congreso de Boston. Los congresos son varios, ¿sí? Son 3 años de distintas reuniones. ¿Por qué? Al cerrar los puertos, también mandan más ejército inglés. ¿Para qué? ¿Para qué va a mandar mayor cantidad de ejército? ¿Para qué? ¿Para felicitarlos? ¿Para acompañarlos? ¿Pueden pensar? ¿Por qué Inglaterra cierra los puertos y manda más ejército? Ejército que ¿quién lo pagaba? Perdón. ¿Quién pagaba ese ejército que vio? Bueno. Eso es para controlarlos. ¿Quién pagaba ese ejército que viene a controlar a los colonos? El rey. Pueblo. ¿Me paga a mí? Pueblo. Se crean más impuestos a los colonos, o sea, que vienen a controlar y encima vos les tenés que pagar el sueldo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cada vez tenés más impuestos, ¿para qué? Para pagarle a estos que te van a venir a controlar y que encima te cerraron los puertos y no puedes comerciar. Llegó el agua, los tapó el agua. Por eso, Congreso
velocidad por la aceleración. No tiene Congreso de Filadelfia. ¿Qué Congreso? ¿Para qué se reúnen? Vamos al Congreso de Filadelfia. Tiene control. ¿Quién me puede tener algo del Congreso de Filadelfia? Por favor, dale, dale, En respuesta a la política de la corona, los colonos convocaron a un congreso general que se reunió. Perdóname. Respuesta, ¿cuál era la política de la corona? Todo esto. Esto, más esto, más esto. Sí. Que se reunió en la ciudad de Filadelfia en 1774. Al año siguiente, un nuevo congreso, también reunido en Filadelfia, tomó las primeras medidas tendientes a la independencia. El congreso designó a George Washington como jefe de las tropas norteamericanas y envió diplomáticos a Europa para negociar el apoyo de Francia y España, países enemigos de Inglaterra. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Filadelfia declaró la independencia de los Estados Unidos de América. El acta de declaración de la independencia, redactada por Thomas Jefferson y con la colaboración de John Adams y Benjamin Franklin, afirmaba algunos de los principios de la Ilustración. Proclamaba el derecho del pueblo a elegir a su gobernante y la igualdad de los hombres, a quienes les corresponden los derechos de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ya hiciste hasta la Constitución, todo hiciste de uno. Ahora, vamos por partes, porque ahí hubo de todo. Congreso de Filadelfia, representantes de cada una de las 13 colonias, se reúnen ¿dónde? En Filadelfia. Primero se van a organizar. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? Primer Congreso, 1774. Segundo Congreso, una vez que establecieron las líneas de lucha, en el segundo Congreso, 1775, declara, tenemos que tener un ejército de colonos. Forman el ejército de colonos. Ahora, si yo voy a formar un ejército de colonos, es porque no voy a ir de amigos, ni a pedir, ni a negociar. Voy al choque. Cuando ya se establece el ejército de colonos, es que se decidió ir al choque con la metrópoli. Ya no se negocia más. George Washington, jefe de ese ejército. Y de paso, sí, bueno, formé un ejército, pero contra Inglaterra todos lo vamos a hacer. ¿Qué hacen? Mandan diputados ¿a qué? A pedir ayuda a América, a Europa. ¿Se acuerdan? Y acá lo unimos con el tema anterior. La crisis francesa, ¿por qué se había agudizado? ¿En qué había intervenido Francia? Y la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acá lo fueron a buscar. 1775. ¿Van a pedir ayuda? ¿A quiénes? ¿A Inglaterra? No, si vamos a pelear contra ellos. Voy a buscar en Europa quienes creen esconder Inglaterra. ¿Quiénes eran sus archienemigos? Francia e España. Y ahí unimos, gracias a este pedido de ayuda y que Francia ayuda, Francia es el sur. ¿Por qué? Porque también está la guerra que para los franceses no les importaba, no les daba ganancia, sino pierden. Y acá unimos independencia de Estados Unidos con la participación de Francia, que es antes de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan de la Revolución Francesa? Cuando fue en 1789. Estamos en 1766. Por lo tanto,
Estamos antes. Francia está en 16, en pleno absolutismo todavía. ¿Ayuda a los colonos? Sí. ¿Ganan la guerra? Vamos a ver que van a llevar unos cuantos años, porque a ver, en 1776 el Congreso declara la independencia, juran el acta de independencia, la firman todo eso que dijiste, pero Inglaterra, ¿se lo va a reconocer ahí? Van a tener un periodo también 185 de guerras, enfrentamientos, donde va a participar España y Francia. En América, recién cuando son derrotados los ejércitos ingleses, recién ahí Inglaterra, como firma de paz, reconoce la independencia. Pero va a tardar unos años la guerra de independencia. No va a ser fácil. Va a haber enfrentamientos militares. No es declaro la independencia alegremente, bueno, yo ya dije que soy independiente, así que corazón me tenés que reconocer. Sí, espera. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Se entendió esta guerra de independencia de Estados Unidos? Sí. Vamos a lo último que nos falta, que es que establecía la Constitución, y ahí ya terminamos. Voy a ir al baño. Ahora no. Ya faltan 10 minutos para la. Ahora lo decimos. Y acá esta Constitución es lo más novedoso que hubo. Porque cada vez que alguien declara su independencia, establece una Constitución. Es decir, establece cómo va a ser su forma de gobierno. Cada nuevo Estado tiene que establecer su Constitución. Es decir, ¿cómo nos vamos a gobernar con la guerra? A ver, ¿qué contrario? Esta Constitución estableció un gobierno republicano federal, con Estados miembros que gozaban de una amplia autonomía y una división de dos poderes. El poder ejecutivo era ejercido por un ciudadano con el título de presidente con un mandato que duraba 4 años. El poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, la de representantes y el Senado. El poder judicial se organizaba en la Corte Suprema de 9 miembros con los tribunales federales. ¿Cuándo se sanciona la Constitución de Estados Unidos? 1686. ¿Cuándo voy a hacer a la Revolución Francesa? 10 años. 10 años antes. No, no, esa tendría que ser. A ver, ¿cuál es esta Constitución? Y acá no es porque tenemos que estudiar la Constitución de Estados Unidos, sino porque va a ser la base de la nuestra. Cuando yo diga por qué es la base de la nuestra, tiene que saberlo. El poder está dividido. Sistema republicano. En Europa todavía estaban todos con el absolutismo. Menos Inglaterra, que tiene una monarquía parlamentaria, pero está ahí, nada más. ¿Está? Pero en Europa eran todos absolutistas. ¿De dónde sacan esta idea? ¿Se acuerdan, Montesquieu? Sistema republicano. Un poder ejecutivo con un señor llamado presidente, elegido por la gente. No elegían todos, elegían los hombres, solo hombres de determinada condición social hacia arriba. No elegían los esclavos.
que no eligiera a nadie es bastante avanzado. Poder legislativo, bicameral, dos cámaras, poder judicial. Hoy en día es un sistema republicano como lo conocemos hoy, pero para esta época, ¿algún lado lo tenía? Nadie. Por eso es novedoso. Hay cosas que les voy tirando que pueden estar en el trabajo. Vayan registrando. Por eso era federal, es decir, cada estado tenía autonomía, inclusive más autonomía que tienen nuestras provincias. Cada estado aún hoy en día tiene su propio código de leyes, excepto los delitos federales, por ejemplo, terrorismo, drogadicción. Los demás cada estado tiene su código de leyes, por eso algunos estados de Estados Unidos tienen la pena de muerte, otros no. Unos tienen determinados años de pena, otros no. ¿Entienden? Por eso vemos en las películas que corren de un estado a otro, cruzan la frontera y se afuera. En un estado me condenan a muerte, en el vecino no. Acá se basa la autonomía de cada estado. Nosotros no llegamos a este extremo. No tenemos un código legal unificado y después cada provincia hace sus leyes, pero sujeto al código nacional. Acá no, cada estado tiene su propio código de leyes, excepto las leyes federales. ¿Vieron? CIA, FBI, que estudian los delitos federales. Por eso pueden ir de un estado a otro. Sino cada estado se tiene que arreglar. Esas cosas que tenemos que ver ustedes, ¿no? Entonces, estados autónomos. Por eso es Estados Unidos de Norteamérica. Cada estrella que tienen es un estado que lo acompaña. Ustedes ven las primeras banderas de Estados Unidos, eran poquitas, empezaron con cuántas estrellas, que eran las rayas y el círculo. Pues se van a ir agregando. Esto antes de la Revolución Francesa, antes del estallido de 1789. 3 años antes. Fueron totalmente pioneros del otro lado de los océanos. ¿Cuántas? 51. 51. No te olvides de Hawái. Hawái es el último estado. O Alaska que se le compró a Rusia y creo que después a Hawái. Sí. Y vos salgas al estado, ¿no? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Tengo 10 minutos para pasar las notas en los cuadernos. Ponen en el cuaderno